Bienvenidos a Reestructuradamente, un espacio dedicado a la enfermería, la psiquiatría y la salud mental, pero sobre todo dedicado a ti. Aquí encontrarás herramientas y estrategias para transformar tu bienestar mental y emocional, consejos, entrevistas y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a Reestructuradamente, el podcast, episodio número 2. Mi nombre es Alejandro Cano y soy enfermero experto en el ámbito de la salud mental. Llevo más de 10 años trabajando en psiquiatría, en unidades de hospitalización de agudos, y vengo a traeros un tema que creo que es bastante importante tratar y la verdad que tenemos muchas ganas de entrar un poquito ya en materia, después de los anteriores episodios, ¿no? Donde primeramente definimos un poco nuestro papel y nuestras intenciones a nivel de difusión y de dar a conocer un poquito la salud mental desde la enfermería. El episodio anterior hablamos un poquito del papel de la enfermera, ¿no? Desde el ámbito de la comunitaria, desde el ámbito de hospitalización, la enfermera líder, la enfermera investigadora, la enfermera cuidadora y sobre todo la importancia de la relación terapéutica. En este podcast pretendemos entrar un poquito en materia y abordar uno de los temas que muchas veces nos encontramos, ¿no? En cualquiera de los niveles, ¿no? de la sanidad, tanto en hospitalización con una parte más crítica, como muchas veces en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Pues nos referimos en concreto a la ansiedad, a los episodios de ansiedad o a las crisis de ansiedad, ¿no? Y creo que es un tema que, bueno, que puede ser provechoso tratar aquí, de manera un poco superficial, pero profundizando en alguna de las estrategias para afrontarla, para que vosotros, los que nos estáis escuchando, pues podáis integrar en vuestro día a día, ¿no? Pues bien, antes de nada creo que es necesario definir lo que entendemos por ansiedad, aunque desgraciadamente, por una cosa o por otra, muchas de las personas que nos estaréis escuchando ya sabréis a qué nos referimos, ¿no? Pero bien, antes de nada queremos reflejar, queremos dejar claro que la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo, ¿vale? Es una respuesta natural ante una situación de estrés o de un peligro percibido. Lo que pasa es que en muchos de los casos es desmedido, ¿no? Es una reacción, pues eso, desproporcional al suceso en cuestión, ¿no? ¿Qué involucra esta emoción? Pues involucra muchas veces sentimientos de preocupación, de nerviosismo, de miedo, ¿no? Incluso puede manifestarse como síntomas físicos, ¿no? En forma de palpitaciones, de sudoración, incluso de dificultad para respirar, ¿no? Llegando a un punto en el que la persona que está sufriendo una crisis de ansiedad puede experimentar hasta lo que se describe muchas veces como una sensación de muerte inminente, ¿no? En las crisis más agudas. Sí que es cierto que es muy normal sentir ansiedad, pero esta ansiedad muchas veces cuando se vuelve excesiva, ¿no? O persistente puede interferir en la vida diaria y requerir atención de profesionales o bien atención incluso de psiquiatras, ¿no? Mediante medicación, además de todos los ejercicios que ahora os intentaremos exponer y hacer un poquito de explicación de lo que trabajamos desde la enfermería. Simplemente tenemos que dejar claro cuando viene una persona con ansiedad es cuál ha sido el factor desencadenante de la misma, ¿vale? Muchas veces puede ser una discusión, puede ser una situación estresante en el trabajo, cambios en la vida o incluso traumas en el pasado, ¿no? Que es otro tipo de abordaje. Una vez tenemos detectado un poquito, ¿no? El motivo por el cual desencadenamos esa ansiedad, podremos trabajar dos frentes. Por un lado, la ansiedad in situ, el episodio, digamos, al momento, la persona está experimentando en ese momento, pero el objetivo también a largo plazo o a medio y largo plazo es trabajar el desencadenante, ¿no? Para evitar futuros episodios. Es decir, podemos trabajar en el momento que la persona nos viene con una crisis de ansiedad, reducirla, ¿no? Y estabilizarla, pero si no trabajamos el motivo que ha llevado a esa persona a experimentar esa sensación, pues raramente va a ser un hecho aislado, ¿no? Vamos a experimentar este episodio seguramente de manera recurrente. Así que es interesante y es necesario también que la persona desarrolle un poco de autoconocimiento, ¿no? Y sepa detectar un poco lo que le ha llevado a experimentar esa sensación. Existen muchas estrategias, muchas veces son efectivas, muchas veces hay gente que no les es efectivo, pues parte de las estrategias que ofrecemos desde enfermería, ¿no? Pero creo que es necesario explorar un poquito todas para que cada uno, pues mediante sus conocimientos y mediante su experiencia, pueda determinar cuál ha sido lo más efectivo para él, ¿no? Siempre se habla, cuando hablamos de ansiedad, de la importancia de la respiración. Y de verdad, insistimos, lo primero de todo es tomar conciencia de la respiración. Entender que de ansiedad no se muere nadie, aunque la sensación, como bien hemos dicho, en crisis muy agudas, es de muerte inminente, ¿no? Incluso a veces se manifiesta como si fuera un ataque del corazón, con dolor precordial, ¿no? Con un fuerte pinchazo en el pecho, que se irradia por el brazo. Y si esa persona no es consciente de lo que está experimentando es un ataque de ansiedad, va a sentir que la muerte es inminente y va a ir aumentando esa ansiedad. Entonces es como un poco, ¿no? El círculo vicioso, es el pez que se muerde la cola, y si no detenemos un poco esos pensamientos, la ansiedad siempre va a ser el efecto bola de nieve, siempre va a ir a más.
Por eso es importante pararnos a pensar, tomar conciencia del entorno y parar prestar mucha atención a la relajación, lo que denominamos conciencia respiratoria, ¿no? O intentar ser conscientes de nuestra respiración mediante inhalaciones, exhalaciones pausadas, ¿vale? Para ir poquito a poco recuperando un poco el control de la situación, ¿vale? Esto principalmente es lo que siempre recomendamos cuando una persona inicia un episodio de ansiedad o incluso ya está en una fase más avanzada, ¿no? Sí puede ser solo, pero muchas veces cuando la crisis es tan avanzada necesita la ayuda de un profesional o de una familia, muchas veces de un cuidador, de un amigo, que pueda sentarse a su lado, que le dé la mano, que lo tranquilice y que le invite a respirar. Se recomienda muchas veces que la persona que está asistiendo a un ataque de ansiedad o que pretende reducir la ansiedad de otra persona intente mimetizar la respiración. Es decir, si yo estoy delante de una persona con ansiedad, le voy a pedir que se fije en mí, que se fije en mi respiración, incluso puedo poner su mano en mi pecho y yo ir respirando poco a poco para que esa persona intente poco a poco, ¿no? ir copiándome la respiración y así poquito a poco ir reduciendo esa ansiedad, ¿no? Esta técnica es muy efectiva y es cierto que muchas veces no es suficiente, pero si la persona que inicia la ansiedad es consciente de que se le está empezando, ¿no? a descontrolar la respiración, si a tiempo puede recuperar el control de las mismas, seguramente nos evitemos que la ansiedad vaya más, ¿vale? A más, ¿qué tenemos? Otras técnicas. El denominado mindfulness, la meditación, ¿vale? Existen muchas prácticas que a veces son efectivas en personas que tienen ya experiencia en el tema de la ansiedad y muchas veces pues es necesario explicar desde cero. Evidentemente, cuando una persona experimenta un ataque de ansiedad por primera vez, vamos a centrarnos en la respiración, ¿vale? No vamos a dar una charla sobre lo que podemos hacer, del mindfulness, de la meditación, porque en ese momento la persona lo que necesita es retomar el control, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por mindfulness? Pues serían todas aquellas técnicas, ¿no? Que muchas veces utilizamos mediante el autoconcepto, mediante el autoconocimiento del cuerpo, mediante sin duda la respiración, ¿no? Y son un poquito las herramientas que utilizamos para incluir los pensamientos, las emociones, las sensaciones físicas, ¿no? Que relacionamos con la ansiedad. ¿Cuál es el objetivo? Se implica un poco cultivar la atención consciente de la persona, ¿no? Implica pues que la persona tome conciencia de lo que le está sucediendo y sea la persona, digamos, la que toma el control de su situación, ¿de acuerdo? Esto ayuda sin duda en episodios, digamos, también de ansiedades avanzadas, pero muchas veces las técnicas de mindfulness nos sirven un poco para esos inicios de la ansiedad, cuando la persona detecta que se está empezando a poner nerviosa o ansiosa, iniciar una de estas técnicas y disminuirla automáticamente, ¿de acuerdo? Ejemplos que podemos poner del mindfulness, pues un poco volviendo a lo de la respiración, ¿no? La atención a la respiración. Es un ejercicio que implique pues tomar unos minutos para enfocar la respiración, en que la persona pues puede sentarse en un lugar cómodo, cerrar los ojos, dirigir su atención hacia las sensaciones de la respiración, pues notar cómo entra, cómo sale el aire del cuerpo, ¿no? Y así, por un lado, tenemos el ejercicio número 1 que hemos descrito antes, ¿no? Pero por otro lado vamos tomando esa conciencia, sentimos cómo entra el aire, sentimos cómo exhalamos, y así poquito a poco también dirigimos, que lo importante en una crisis de ansiedad es que el factor que desencadena esa ansiedad pase a un segundo plano y empecemos a tomar conciencia y a priorizar aspectos del entorno, aspectos de tu propio cuerpo, quitarle importancia a lo que nos ha llevado a esa situación de ansiedad, ¿de acuerdo? Por lo que muchas veces el tomar conciencia del cuerpo va a ayudar a reducir un poco esos niveles de ansiedad. ¿Qué podemos también poner como ejemplo de un ejercicio de mindfulness? Por la exploración sensorial, ¿no? Muchas veces el enfocarnos en conectar con el momento presente, en dónde estamos, con quién estamos, pensar en el día de la semana en el que estamos, en el mes, en la estación, en mirar por la ventana, buscar un punto de fuga, digamos, al aire libre. Podemos ver el entorno, si está haciendo sol, si está nublado, ¿no? Con el objetivo, digamos, de cambiar un poco la focalidad de los pensamientos y dirigirlos un poco, ¿no? En el aquí y en el ahora, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, la exploración corporal. Podríamos hablar un poco de que el tomar unos minutos para escanear el cuerpo y notar un poco por las sensaciones que tiene el cuerpo también es productivo, ¿de acuerdo? Si vemos que en alguna parte de nuestro cuerpo está más tenso, si vemos que en algún lugar está más relajado, cerrar los ojos, dirigir la atención un poco hacia las diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo puede ser descalzarnos, pisar con los pies desnudos el suelo frío, notar ese frío. Es decir, estas pequeñas cosas que en una situación normal de estabilidad no prestaríamos atención, en un momento de ansiedad esos pequeños detalles, esas pequeñas manifestaciones sensoriales pueden ayudar muchísimo a la persona a retomar el control de la situación, ¿eh? El ejemplo de ponerte descalzo y pisar unos pies fríos, como puede ser, ¿no? Un parquet, o un parquet en este caso no mucho, pero un mármol, un césped, ¿no? En el caso de que estés en un ambiente más natural o más al aire libre, pueden reducir muchísimo la ansiedad.
Ya no te hablo de estar en un río, poderte mojar los pies, mojarte la cara, ¿no? Y más que en sí el mojarte la cara o el mojarte los pies, es el notar cómo tu cuerpo, ¿no? Pues se vuelve más frío en esas partes, los músculos se relajan y tomar conciencia. Una vez más, va a hacer hincapié en el que el tomar conciencia de tu cuerpo y de tu entorno puede ayudar a disminuir la crisis de ansiedad. Y otro de los ejemplos que a mí me gusta muchas veces experimentar o recomendar a los pacientes es centrar la atención plena en las actividades cotidianas. Un ejemplo, pues hablando un poco del agua que estábamos hablando, ¿no? Pues decirle a la persona si inicia un poco de ansiedad y ve que se está un poco descontrolando, que haga algo muy mecánico, como por ejemplo sería lavar los platos y prestar muchísima atención al lavar los platos, que note el agua, que note cómo poco a poco, ¿no? Los platos se van quedando más limpios, que hacemos un ejercicio circular con el estropajo lavando el plato, que lo ponemos debajo del agua, fijarnos un poco en los colores, en las luces, en las sensaciones, ¿no? Es decir, el objetivo muchas veces de reducir la ansiedad es, como bien he comentado antes, es focalizar nuestros sentidos al 100% en aspectos cotidianos y aspectos del entorno. Ese hecho nos va a hacer que retomemos el control de la situación, tanto el sonido, los olores, las sensaciones, la manera táctil, ¿no? Los olores, como bien he dicho, ¿no? Incluso el sabor. Hay una técnica que es la de 5, 4, 3, 2, 1, que hablamos muchas veces de que esa persona en el momento de ansiedad intente buscar 5 objetos cerca de su entorno y los mire. Luego, que intentemos escuchar 4 sonidos cerca del sitio donde está. Posteriormente, que toque, que estén a su alcance, 3 texturas o 3 objetos de esos que ha visto que sean diferentes, ¿vale? Y por otro lado, del número 2 sería el que huela esos objetos o esas cosas que tenga cerca, ¿no? Pues ya bien sea que huela un poco el entorno, si está en el aire libre, que huela una flor, que huela el césped, que huela la tierra, ¿eh? Y por último, el número 1, que sería el sabor. Intentar pues potenciar el sabor mediante, pues ya bien sea el salazón de su propio cuerpo, ¿no? El notar si ha habido sudor, que ponga un poco de sudor en la lengua, que note ese sabor salado. Y dirás, jolín, qué cosas más extrañas, ¿no? Pues al fin y al cabo volvemos a lo de siempre, el potenciar los sentidos, el potenciar las sensaciones que está experimentando esa persona positivas para retomar el control de la ansiedad. Esta técnica de 5, 4, 3, 2, 1 se puede utilizar en muchos aspectos, desde estando en tu casa, ¿no? Desde estando en el trabajo, desde estando en un ambiente al aire libre y, sin duda, por eso comentábamos antes que lo importante sobre todo es la respiración, es dependiendo muchas veces del conocimiento de las situaciones previas de la persona, poder hacer más hincapié en unas terapias o en otras, en unas técnicas o en otras, ¿de acuerdo? Evidentemente, una persona que está experimentando por primera vez ansiedad, no vamos a explicarle pues la técnica de los números que acabo de describir, ¿no? Así que poco a poco ya podemos ir viendo, ¿no? Dependiendo del desencadenante, poder abordar la ansiedad de una manera u otra, ¿vale? Es muy positivo estar acompañado en esos momentos, ¿de acuerdo? Como bien he comentado antes, el focalizar la respiración de la persona que está atendiendo la ansiedad con la del paciente, el tranquilizar, el quitar importancia a lo que le está sucediendo, ¿de acuerdo? Y también dejar un espacio, no es inmediato. Es decir, hay gente que puede reconducir la situación muy rápida y otras personas que puede ser que se les complique y tarde bastante rato, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos muchas veces? Que con las técnicas de relajación no son suficientes y yo, sobre todo en el ámbito de la hospitalización, donde la persona está en una fase aguda, únicamente con estas técnicas no es suficiente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ahí entraríamos un poco, ¿no? en materia más clínica, como podríamos hablar de los psicofármacos. Hay medicación ansiolítica que sirve precisamente para controlar esta ansiedad, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de ansiedad, ¿no? Hablaríamos pues de la ansiedad psicofísica, de la ansiedad psicótica, pero eso ya es una terminología un poquito más técnica y yo creo que lo importante de este episodio es que desarrollemos conocimientos sobre lo que es la ansiedad, conocimiento sobre lo que nos lleva a estar en esa crisis o en ese momento ansioso y luego el cómo tomar el control de la situación. ¿De acuerdo? Entonces, en una fase muy aguda en la que la persona únicamente con las técnicas descritas no le es suficiente manejar esa ansiedad, podríamos acompañarla, ¿no? O deberíamos acompañarla de la administración de algún fármaco, ¿de acuerdo? Existen muchísimos fármacos y eso como enfermeros tenemos que tener conciencia de que dependiendo un poco de la pauta que le haya dejado el médico, el psiquiatra, al paciente, podremos nosotros definir, ¿no? Si necesita tomar una medicación u otra, o una dosis u otra. Muchas veces lo más efectivo es el hacer un poco, ¿no? el cúmulo de cosas, es decir, por un lado administrarle esa medicación y mientras esa persona
se ha tomado la medicación para la ansiedad y le va haciendo efecto, acompañarla pues de estos ejercicios descritos, ¿no? Pues de las técnicas de relajación. Si la persona ya hemos podido abordar estos temas antes, recordarle los ejercicios de mindfulness, recordarle un poco, ¿no? La importancia de que tome conciencia de lo que le está sucediendo. Y tanto por la parte, digamos, alternativa como por la parte farmacológica, conseguiremos controlar muchísimo más la ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Qué encuentro yo muchas veces en hospitalización? Pues que muchas veces tenemos muchísima fe en que la medicación va a hacer efecto, administramos esa medicación sin explorar, por un lado, el motivo que le haya llevado al paciente a experimentar la ansiedad y, por otro lado, dando por hecho que esa medicación le va a hacer efecto. No olvidemos que la medicación ansiolítica en nuestros pacientes provoca muchas veces tolerancia y lo que hoy te puede funcionar, mañana puede serte insuficiente. Entonces, también es importante determinar si realmente esa persona necesita la medicación para la ansiedad o si lo que necesita a veces es un poco de acompañamiento, de escucha activa. Cuando vemos que la primera parte es insuficiente, acompañaremos la intervención con medicación, pero no es la medicación la primera elección en muchas veces en las crisis de ansiedad, ¿de acuerdo? Evidentemente, si vemos que la persona ya está en una fase muy avanzada de la ansiedad, vamos a medicar, porque lo que queremos es que ese cuadro se reduzca y se minimice al momento. Pero si vemos que la persona lo que está desarrollando o iniciando esa crisis de ansiedad, vamos a intentar buscar un sitio tranquilo. Si puede ser la habitación sin nadie más que con nosotros, que se tumbe en la cama, reducir un poco los estímulos luminosos. Si me apuras, ponerle un poco incluso de música ambiente, algo relajante, como pueden ser sonidos de la naturaleza. Y luego, pues con nuestro tono de voz y con los ejercicios descritos, ir acompañando y guiando un poco a la persona a retomar el control, ¿de acuerdo? Así que no olvidemos que por un lado tenemos los ejercicios alternativos, tanto de respiración, mindfulness, ¿no? Como por otro lado todo lo que vendría a ser medicación. Ya hablaremos en concreto en un podcast que creo que es un tema que os interesa sobre la medicación. En el caso de la ansiedad, pues podemos administrar desde, ¿no?, benzodiazepinas. En muchos casos incluso se administran antipsicóticos por el efecto sedativo que pueden producir, ¿no? Pero es lo que muy bien hemos comentado antes. Hay que detectar un poco el desencadenante de esa ansiedad. Y no es lo mismo una ansiedad que presenta una persona porque tiene un problema económico ¿no?, y acaba de darse cuenta pues que su familia está en apuros a nivel de llegar a fin de mes o que la han expulsado del trabajo y que no sabe cómo va a pagar una hipoteca. Esa ansiedad podríamos definirla, ¿no?, de una manera, y podríamos definir otra ansiedad, pues una persona que está en una fase muy aguda de la enfermedad y siente pues que está en peligro, que le quieren hacer daño, ¿no? Entonces, esa ansiedad sin duda se medicará de una manera, la ansiedad, la descrita la primera, se medicará de otra. Y muchas veces las técnicas de relajación no son la panacea, no son la única alternativa al control, ¿no?, de la situación. Así que tenemos que tener conciencia como enfermeras que la medicación es muy necesaria en estos casos, pero siempre acompañada, ¿no?, o siempre como segunda elección, ¿de acuerdo? Por último, sí que me gustaría hacer un poco un llamamiento a las personas que sufrís de ansiedad, que tenéis un estrés diario y que muchas veces habéis experimentado estas sensaciones descritas, ¿no?, de muerte inminente, de sudoración, de palpitaciones. Es importante, recordamos un poco lo que hemos tratado en este episodio, ¿no?, el tomar conciencia de la situación, detectar un poco lo que nos ha sucedido y muchas veces, ¿no?, el pensar que es pasajero, que lo que te está sucediendo no va a ser constante ni va a ser para siempre, que es un episodio que se vive muy mal, pero que tiene un inicio y que tiene un final. Así que teniendo en cuenta de que eso es pasajero y que es transitorio, muchas veces la persona toma conciencia y vuelve a coger las riendas de la situación, ¿de acuerdo? Por último, sí que es verdad que no he comentado antes, dentro de las técnicas de relajación y de control de la ansiedad, hay una técnica que a mí me es muy útil muchas veces. Yo no soy una persona que sufra crisis de ansiedad, pero la vida que llevamos todos, ¿no?, el trajín de la sociedad, del trabajo, de los quehaceres, muchas veces nos llevan a presentar un poco de ansiedad. Este ritmo, ¿no?, tan rápido, ¿no?, esta necesidad del aquí y ahora, el todo muy inmediato, pues nos provoca muchas veces tener esa sensación, ¿no?, como ansiosa. A mí me ayuda lo que denominamos la técnica de la cámara lenta, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Dices, ostras, pues mira, es algo muy sencillo. Es simplemente hacer lo que estás haciendo, pero como si fuera una película ralentizada, como si fuera, como dice el nombre, todo a cámara lenta. Si, por ejemplo, estoy cocinando y estoy en ese momento pelando un tomate o pelando una patata y empiezo a pensar que no llego a tiempo, que tengo que cocinar, que tengo que ir al trabajo, que voy a tener que ir más rápido porque no voy a llegar, etcétera. Y esa situación ya, ¿no?, iniciamos esa ansiedad, detenernos y hacer lo mismo que estaba haciendo, pero mucho más lento. Es decir,
pelo la misma patata, pero poco a poco, y me fijo como lo que estoy haciendo va más lento. Y dirás, jolín, si lo que tienes es prisa, si lo que te pone nervioso es el que no vas a llegar y te pones a hacer lo mismo a cámara lenta, pues ¿cómo puede ser eso efectivo, no? Pues sin duda es efectivo, porque ahí cobra un poco el sentido el refrán, que a mí me hace mucha gracia muchas veces el refranero, es que dice, no, vísteme despacio que tengo prisa. Es decir, si en ese momento tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y reducimos los pensamientos, reducimos las acciones a cámara lenta, eso hará un poco que tengamos mayor control de la situación y que se nos reduzca, ¿no? Mediante ejercicios respiratorios y mediante estas acciones, retomemos un poco el control de la situación y disminuyamos un poquito, ¿no? Esa ansiedad que estamos empezando a experimentar. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que haya sido útil un poco todas estas técnicas de relajación, de respiración, de control de la ansiedad. Recordar que nadie, absolutamente nadie, se muere de ansiedad, aunque las situaciones y las vivencias son muchas veces parecidas a la muerte. Y invitaros a que si experimentáis estas situaciones, si creéis que con lo que os hemos explicado, con las herramientas que uno ya dispone no son suficientes, contactéis con un profesional, acudáis a vuestro psiquiatra, acudáis a vuestro centro de salud, experimentéis un poco o sea, el pedir ayuda. Es muy necesario cuando estas situaciones a veces no son controlables por uno mismo. Verbalizar que necesitáis ayuda. Y sobre todo, y ahí es un llamamiento a las personas que están iniciando en estos cuadros y en estos problemas, recordar que la medicación es muy importante, pero que la medicación como punto importante hay que saber administrarla, no hay que hacer un abuso. ¿Por qué? Pues como he comentado antes, ¿no? La medicación ansiolítica provoca muchas veces que gane una persona tolerancia y que lo que me puede funcionar hoy, a la semana siguiente ya no me sea totalmente efectivo. Así que siempre hay que intentar priorizar y recordemos, ¿no? Los pasos a seguir. Detectar el qué hace que esté con ansiedad, el intentar agotar todas las técnicas previas a la administración de medicación y si he necesitado administrar medicación, acompañarla siempre de una técnica de relajación, de una respiración profunda, de una expiración profunda, de una toma de conciencia de lo que está sucediendo y así poquito a poco iremos tomando el control de la situación. Bien, espero que os haya gustado este episodio. Os recuerdo, mi nombre es Alejandro Cano, formamos parte tanto yo como Cristina, que es una enfermera que posiblemente en el siguiente episodio hagamos una entrevista con ella y la presentemos, formamos parte del equipo de Reestructuradamente. Y os recuerdo, estamos tanto en redes sociales como Instagram, como en YouTube, y nuestro podcast lo podéis escuchar tanto en iVoox, en Spotify, como en SoundCloud. Os recuerdo, la web es www.reestructuradamente.com y os espero a todos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Chao, chao.